Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender las distintas operaciones que podemos realizar con vectores. Lo primero que vamos a ver va a ser la suma de vectores. Esta suma la podemos hacer gráficamente o la podemos hacer de manera analítica, sin necesidad de utilizar las gráficas. Para hacer la suma gráfica tenemos dos métodos. Uno de los métodos se llama el método del paralelogramo, que es el que vamos a explicar primero. Para hacer la suma gráfica de vectores nosotros necesitamos que los vectores compartan el mismo punto origen. Por tanto, si yo tengo dos vectores fijos como los que vamos a dibujar, estos de aquí, necesitaré buscar dos vectores equipolentes de tal manera que sus puntos origen coincidan. Bien, vamos a trasladar el primero, pues vamos a seleccionarlo, por ejemplo, aquí, que en este punto partan los dos vectores equipolentes que hemos cogido en vez de estos dos. Aquí dibujaríamos ese vector equipolente con el vector AB, lo voy a llamar también AB, y aquí también el vector CD. Vamos a contar, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, perfecto. Y aquí tendríamos el vector CD. Una vez que ya hemos dibujado los dos vectores que queremos sumar, de tal manera que comparten el mismo punto origen, vamos a trazar un paralelogramo mediante la paralela a uno de los vectores en el punto extremo del otro vector, 4, 5 y 6, perfecto, hasta aquí estaría. Y la paralela al otro vector en el punto extremo del vector que nos queda. Y el punto en el que se cortan esas paralelas que hemos dibujado a cada vector nos señalaría el punto extremo de nuestro nuevo vector suma. Vamos a dibujarlo. Y el vector suma lo obtendríamos aquí. Y este sería el vector suma AB más C. Perfecto. Y este es el método del paralelogramo, método gráfico. Ahora vamos a ver el otro método. Vamos a conservar este dibujito de aquí para luego darnos cuenta de que el resultado es el mismo. El otro método que no tiene nombre, lo vamos a llamar otro método, consiste en colocar dos vectores equipolentes a los vectores que queremos sumar, en vez de en un punto origen común, uno detrás de otro, de tal manera que en el punto extremo de un vector coloquemos el punto origen del otro vector. Vamos a empezar igual que la otra manera. Vamos a escribir de nuevo esos vectores, el vector AB y el vector CD. Entonces nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es colocar en el punto extremo de uno de los vectores el punto origen del otro vector. Por tanto, poner un vector seguido del otro. Colocaríamos aquí el vector CD y hemos colocado los vectores de esa manera que hemos dicho. Una vez que tenemos colocados así los vectores, lo único que tenemos que hacer para determinar el vector suma es unir el punto origen que queda libre con el punto extremo que queda libre. Y obtenemos el vector suma, que es igual al vector que hemos determinado a través del primer método que hemos visto. Ahora lo vamos a ver de manera analítica. Vamos para ello a determinar primeramente las coordenadas de cada vector. Las coordenadas del vector AB son la coordenada X, desde el punto de origen se mueve. Pues vamos a considerar que se mueve 4 unidades a la derecha, positivas. Y del punto origen al punto extremo, 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba, positivo. Y el vector BCD, cuyas coordenadas son, se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6 coordenadas hacia la derecha en la horizontal, por tanto 6. Y ninguna en vertical, por tanto no se mueve más que 0 unidades en vertical. Para sumar analíticamente dos vectores, lo único que tenemos que hacer es sumar
las x por un lado y sumar las y's por el otro. Por tanto, el vector suma AB más CD no es más que el vector 10, 4, que es lo mismo que es lo que vamos a comprobar ahora en nuestro dibujo. Ese vector suma se desplaza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades en horizontal. Ahí lo tenemos. Y en vertical, 1, 2, 3 y 4 unidades hacia arriba, positivo. Por tanto, lo hagamos esa suma de vectores, tanto gráficamente a través de los dos métodos que hemos visto, o analíticamente, el resultado ha de ser el mismo. Analíticamente y de forma general, los vectores u, x sub 1, y sub 1 más v, x sub 2, y sub 2 es igual a el vector omega, x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2. Como obtenemos las componentes del vector suma, sumando cada componente de los vectores que hemos sumado. Y esta sería de manera general la forma analítica de sumar dos vectores. Ahora vamos a pasar a ver la diferencia o resta de vectores. Para restar dos vectores volvemos a tener dos maneras, como hemos visto para la suma, una gráfica y otra analítica. Nosotros aquí, en la manera gráfica, únicamente vamos a tener un método. En el método gráfico vamos a poder contar con los mismos métodos que hemos visto para la suma. Podemos utilizar el método del paralelogramo, pero lo vamos a utilizar partiendo de que la resta no es otra cosa que sumarle a un vector el opuesto del otro. Vamos a verlo con el ejemplo. Si yo quiero hacer la diferencia entre el vector AB y el vector CD, no es más que sumarle al vector AB el opuesto al vector CD. Por tanto, si yo tenía mi vector AB y mi vector CD, lo único que tengo que hacer es sumarle el vector opuesto, y el vector opuesto al CD sería exactamente el mismo, únicamente que cambiándole de signo. Por tanto, ahora consiste en sumar este vector y este. Volvemos a hacer lo mismo. Para poderlo sumar a través del método del paralelogramo, tengo que colocar esos dos vectores, eligiendo dos vectores equivalentes, de tal manera que su punto origen coincida. El vector AB, que no cambia de sentido, ya que el que vamos a restar es el vector CD. Y ahora, para restarle el vector CD, lo único que tengo que poner en el punto origen de este vector es el opuesto al vector que quiero restar. Y una vez que ya los he colocado, compartiendo el mismo punto origen, volvemos a trazar las paralelas a cada vector en cada extremo, y en el punto de corte de esas paralelas obtenemos el punto extremo del vector diferencia. Uniendo el punto origen en común con el punto extremo que hemos obtenido con el corte de esas paralelas, obtenemos el vector diferencia AB menos C. Perfecto. Ahora vamos a seguir viendo otros métodos. De la misma manera que para el método de paralelogramo hemos utilizado el vector opuesto al vector que queríamos restar, podríamos utilizar el mismo método que hemos visto para la suma cuando disponíamos esos vectores consecutivamente, uno seguido del otro, el punto origen del otro colocándolo en el punto extremo del anterior. Simplemente cambiaríamos el vector que quiero restar por su opuesto y volveríamos a hacer la misma operación que hemos visto. Pero vamos a ver otro tercer método, que es el que más se va a utilizar. Vamos a dibujar de nuevo esos vectores A, B y C, D que queremos restar. Este nuevo método consiste en disponer
los vectores que quiero restar compartiendo el mismo punto origen. Elegiríamos dos vectores equivalentes a los que queremos restar y los dibujaríamos en el mismo punto origen, que es lo que vamos a hacer. Sin tener en cuenta el opuesto al vector CD. Bien, una vez que los hemos dispuesto compartiendo el mismo punto origen, lo único que tenemos que hacer para obtener el vector diferencia es unir los extremos de ambos ahora. Como se trata la diferencia entre AD y CD, como yo quiero restarle al vector AD el vector CD, el sentido del nuevo vector, el vector resultante, tiene que ir desde el punto extremo del vector CD al punto extremo del vector AD. Por tanto, el sentido irá del vector que resta hacia el vector al que estamos restando. Y como veis, volvemos a tener el mismo resultado que con el método del paralelogramo, utilizando una de las propiedades de la suma de los vectores, como es el vector opuesto. Una vez que hemos visto este método gráfico para la resta de vectores, vamos a pasar a la diferencia analítica entre esos dos vectores. Vamos a escribir cada uno de los vectores, las coordenadas de cada uno de los vectores. Antes hemos visto que el vector AB era el vector 4, 4. Y el vector CD era el vector 6, 0. Para restar esos vectores, lo único que tenemos que hacer es restar sus componentes. 4 menos 6, la componente x del primer vector menos la componente x del segundo vector, y 4 menos 0, la componente ni del primer vector menos la componente ni del segundo vector. Y ya hemos formado las componentes de nuestro vector resta resultante. 4 menos 6, menos 2. 4 menos 0, 4. Y vamos a ver cómo efectivamente es lo que hemos obtenido también de manera gráfica. Este vector verde se mueve 2 unidades a la izquierda, menos 2, y se desplaza 4 unidades hacia arriba, más 4. Por tanto, hemos obtenido el mismo resultado de todas las maneras posibles. De manera general, si yo tengo un vector libre cuyas coordenadas son x sub 1 e y sub 1 y otro vector libre v cuyas coordenadas son x sub 2 y sub 2, el vector diferencia u menos v no es más que la diferencia de cada coordenada. X sub 1 menos x sub 2 e y sub 1 menos y sub 2 para la coordenada n. Y esto es lo que deberíamos recordar de manera general para la resta o diferencia analítica de vectores. Ahora vamos a ver el producto de un vector por un número real. Para multiplicar un vector por un número real k por un vector, podemos volver a hacerlo de dos maneras, gráficamente y de manera analítica. Ahora, en nuestra manera gráfica no hace falta que utilicemos vectores equivalentes a los vectores que vayamos a sumar o restar o multiplicar. Si nosotros tenemos un vector, vamos a utilizar el anterior AB, y ese vector lo quiero multiplicar por un número real. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar el vector AB por 2, si quiero hacer esta operación, 2 por AB, lo único que tengo que hacer es volver a escribir en el extremo de mi vector ese mismo vector. Lo escribiremos tantas veces, uno consecutivamente respecto del otro, tantas veces como nos señale el número real por el que estamos multiplicando nuestro vector.
Si yo quisiera hacer el producto 3 por AB, lo único que tendría que hacer sería escribir consecutivamente, dibujar consecutivamente 3 veces ese vector AB. Y de las dos maneras obtenemos el vector obtenido al multiplicar un vector por un número real. Y esta es la manera gráfica. Vamos a ver la manera analítica. De manera analítica, si yo multiplico un número real por ese vector, por ejemplo 2 por el vector AB, sustituyendo el vector AB por sus componentes cartesianas, obtengo otro vector cuyas componentes cartesianas, cuyas coordenadas, son el producto de ese número real por las coordenadas anteriores. Bien, aquí hemos hecho el ejemplo del número real 2 por el vector AB y hemos obtenido el vector 8, 8, que vamos a comprobar cómo efectivamente así es. 8 unidades hacia la derecha y 8 unidades hacia arriba. Por tanto, tanto gráfica como analíticamente hemos obtenido el mismo resultado. Bien, de manera general, al multiplicar un número real k por un vector cualquiera, ya sea un vector fijo, un vector libre, cualquier vector, el resultado no es más que cada coordenada de ese vector multiplicada por ese número real. Y solo nos queda ver el cociente. Como el cociente es una operación incluida en el producto, para dividir un vector entre un número real, algo que ya hemos visto en el anterior vídeo cuando hemos tratado la normalización de vectores, convertir un vector cualquiera en un vector cuyo módulo es la unidad, lo único que tenemos que hacer es dividir cada componente o cada coordenada de ese vector por ese número real. Y hasta aquí ya hemos visto todas las operaciones que podemos efectuar con los vectores y entre un vector y un número real. Ahora lo último que vamos a ver es la igualdad de vectores, algo que nos va a ser de muchísima utilidad en ejercicios como ecuaciones con vectores u otro tipo de ejercicios en el que tengamos incógnitas. Dos vectores, por ejemplo, u y v, serán iguales solamente si son iguales sus componentes. Solamente si la componente en x del vector u es igual a la componente en x del vector v y si la componente en y del vector u es igual a la componente y del vector v. Únicamente si se dan estas condiciones, nuestros dos vectores que estamos comparando serían iguales. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer varios ejercicios como los que se van a dar en nuestro cuestionario. Bueno, pues aquí terminamos este vídeo. Mucho ánimo con el cuestionario y recordad que todas las dudas que tengáis siempre las podéis trasladar al foro correspondiente a este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.